Señor, reconocer que tu palabra es verdad y que en ella queremos andar. Señor, nos congregamos sabiendo que tu palabra es útil para corregir, para redarguir, para dirigir a tu pueblo, Señor, que es capaz de transformar el alma, Señor. Por eso, Señor, nos acercamos a ti y te pedimos, Señor, que borres barras de nuestras vidas, Señor, todo aquello que impide los argumentos sembrados por el mundo, que nos evitan, que nos impiden, Señor, recibir de tu gracia y de tu luz. Señor, por eso alumbra hoy nuestros corazones con tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar leyendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. El Señor me ha puesto en el corazón que hable sobre gracia o desgracia. Yo no sé qué es lo que hay en tu vida. Muchos vienen al Señor como desgraciados, ¿verdad? De hecho, todos los que vienen a Jesús vienen desgraciados. Como dice el apóstol, que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y eso es una desgracia. Y luego Dios nos limpia y nos cambia y nos da vida y nos da fe y entusiasmo, y dejamos de tener una vida de desgracia para tener una vida de gracia. Ese es el propósito de Dios. Luego resulta que hay muchos cristianos que viven en desgracia tras desgracia. Y yo digo, no encaja con el plan de Dios. Dios quiere que vivamos llenos de gracia, ¿verdad? Y de verdad. Amén. Y dice así, este texto dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Resulta que Pablo, primeramente, él se reconoce indigno. Él se reconoce indigno de la gracia de Dios. Así que la gracia no es por méritos, sino que es, ¿por qué? Precisamente por gracia, porque es un don de Dios. Así que Pablo se reconoce indigno y luego dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. No tengo tampoco mérito personal en llegar a ser lo que soy. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que dicen, no, yo me esforcé y luché y he conseguido todo lo que tengo por mi valor? Sin embargo, Pablo decía, mira, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque me agarré a la gracia de Dios y la gracia de Dios me ha acompañado cada día de mi vida. Y muchos de los fracasos y de las situaciones complicadas en las vidas de los cristianos vienen motivadas porque hemos cerrado la puerta a la gracia de Dios. No sé si alguien dice amén. Y él decía, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, por dos partes. Porque Pablo reconoce y vive dependiendo de la gracia de Dios, y porque no ha tomado en vano la gracia de Dios, sino que él dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que hay que tenerla y hay que usarla y trabajarla, pero la gracia de Dios tiene que estar en nuestras vidas. De tal manera que cuando no hay gracia, por mucho esfuerzo que se haga, uno no consigue hacer nada. Tenemos que reclamar la gracia de Dios para nuestra vida, para que sea manifiesto
que la gracia de Dios está actuando en nosotros. Y una vez recibida, tenemos que actuar en consecuencia a la gracia que hemos recibido, porque si no la dejamos perder. Cuenta el libro Apocalipsis en el capítulo 3 que estaba Jesús en la puerta de la iglesia, en la Odisea, en la puerta de la iglesia. Porque la iglesia no dependía de la gracia de Dios. Dice el texto que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que tenemos que buscar que la gracia de Dios esté en nuestras vidas. Y cuando tenemos la gracia de Dios, tenemos la unción, tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida, vamos y hacemos y se manifiesta la gracia de Dios sobre nuestras vidas. De tal manera que también Pablo decía que no era digno de ser llamado apóstol, y él decía porque perseguía a la iglesia. Era el pecado personal que él reconocía, ¿no? Pero cualquier ministerio tendría que decir lo mismo. No soy digno de ser llamado pastor o evangelista o ministerio de alabanza o en la escuela dominical o donde esté, porque fallo en esto. Esta es mi debilidad. Pero soy lo que soy porque Dios me da la gracia. Entonces su gracia en tu vida te hace útil, te hace desarrollar la obra de Dios en tu vida. Y si dices, pero yo no tengo ningún ministerio, no, ¿hay alguien aquí que no tiene ningún ministerio? Todos tenemos algo que hacer. A mí me gustaría que todos tuvierais algo que hacer en la iglesia y no solamente algo que hacer, sino que lo hicierais, ¿no? Pero luego en nuestras casas también tenemos ministerio, en nuestro lugar de trabajo, y qué bueno que se manifieste la gracia de Dios en nuestras vidas allí donde estamos. A mí no se me olvidará nunca una hermana que solía venir a la iglesia. Cada domingo traía a alguien nuevo, invitado por ella a participar en la iglesia. Y tenía esa gracia. Tenía la gracia de Dios sobre su vida y era constante. Yo lo que es que luego he estado años que no estaba aquí y ya le perdí pero yo decía, esta mujer tiene una gracia especial. Y qué bueno que tú puedas tener una gracia especial. Amén. Y puedas manifestar esa gracia en todo lo que haces en tu vida. Y posiblemente alguien está pensando, pues yo no tengo ninguna gracia, así que soy una persona desgraciada. Y es verdad, si no tienes ninguna gracia eres una persona desgraciada, pero el Señor no quiere que seas una persona desgraciada, sino que tengas la gracia de Dios sobre tu vida. Y eso es lo que tenemos que buscar. Señor, dame de tu gracia, que tenga tu sabor, que tenga tu respaldo, que tenga tu dirección, y que entonces lo que estoy haciendo sea fructificado y multiplicado. Y este tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Que no seamos intrascendentes en lo que somos y en lo que hacemos, sino que nuestra acción produzca un fruto que sea para la gloria de Dios. Amén. Y lo demás es que queremos hacer las cosas sin la intervención divina. Y entonces tiene la capacidad que nosotros tenemos. Es verdad que Dios nos ha dado a cada uno una capacidad para hacer algo, pero si llegamos hasta ahí es una acción humana que tiene toda la capacidad que tiene cualquier acción humana. ¿Y sabes lo que dice la Biblia de la capacidad humana?
que la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que hoy está y mañana no está. ¿Sabéis los campos estos que hay amapolas? En esta primavera veremos campos con amapolas que se ponen todos rojos. ¿Y cuánto dura ese campo rojo? Unos días, ¿verdad? Luego se va, eso desaparece. Y esa es la gloria del hombre. Pero cuando está la gracia de Dios sobre nuestras vidas, entonces hay trascendencia en lo que hacemos. Y tenemos que anhelar que eso ocurra entre nosotros. Amén. Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, y versículos 12 al 15, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, Pablo está hablando de un asunto concreto. Y yo tomo esto como ejemplo, pero está hablando de una ministración. ¿Qué ministración era? Que la iglesia en Corinto había preparado una ofrenda para ayudar a Jerusalén en la situación en la que estaba, que había una hambruna por causa de la sequía de unos cuantos años. Y la iglesia estaba allí apoyando al pueblo de Jerusalén para ayudarles a salir de esa situación. Y reclamaba ayuda de otras iglesias, de otros lugares, para poder ministrar aquello, ¿no? Y aquí lo que están diciendo es que hay un clamor de gratitud ante el hecho de que existe una superabundante gracia de Dios en vosotros, les dice. Es decir, la gracia de Dios se estaba manifestando en aquel hecho de que era posible llevar adelante el proyecto que estaban llevando. Y habla de que hay una superabundante gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios para aquellos que buscan de Dios? ¿Cómo es? Es superabundante. Dios no es rácano. Yo no sé si Dios actúa contigo con racanería. No. Cuando vamos al Señor y le pedimos de su gracia, Él se derrama de forma abundante, porque el corazón de Dios es un corazón generoso. Amén. Bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué algunos tienen la gracia gota a gota? ¿O tienen muy poquita gracia en su vida? ¿Por qué? Porque entre la abundancia de Dios y lo que uno recibe hay un grifo, hay una llave, y esa llave está en nuestro lado. Y nosotros somos los que cerramos el grifo de Dios. Muchas veces porque le decimos a Dios, Señor, no hace falta. Otras veces porque no creemos que Dios nos vaya a dar de su gracia. Dice, Señor, ¿cómo me vas a bendecir a mí, pobre desgraciado? Dice, claro, seguirás siéndolo toda tu vida, porque esa es tu fe. Pero Dios tiene las riquezas de su gloria para su pueblo, pero no para que eso sirva para engrandecer la carnalidad de uno, sino para que seamos instrumentos de Dios, para derramar de su gracia sobre todos los que nos acompañan. Amén. Y que seamos instrumentos de Dios para bendecir a otros, para que podamos llevar la gracia de Dios a quien no la tiene. Y esto es lo que ocurría con la iglesia en Corinto, que dices, alaban a Dios a través de vuestra acción, porque estáis siendo
canales de Dios para llevar la bendición de Dios a otros. Pero Pedro y Juan, cuando fueron a orar al templo y se encontraron en la puerta a un paralítico, ¿qué es lo que Pedro le dice al paralítico? Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano, levántate y anda. Y el hombre se levantó y se fue con ellos al templo a orar. Y ahí hubo un boom, porque aquel hombre llevaba años allí pidiendo, y todo el pueblo fue consciente de que la mano de Dios había obrado en esa situación. Y yo cuando veo la iglesia que es pobre y raquítica y no produce el fruto en la sociedad que le rodea como debe de serlo, digo, ¿dónde está el fallo? Porque la potencia de Dios está, la superabundancia de la gracia de Dios está a nuestra disposición. ¿Por qué no llega a donde tiene que llegar? Una vez que estuve visitando Nápoles, porque es muy fácil poner de ejemplo a otros que están lejos, ¿verdad? Había unos puentes de autopista que estaban a medio hacer. Dice, había presupuesto suficiente. Había presupuesto suficiente. ¿Y por qué no se terminó la obra? Porque algunos se llevaron el dinero que estaba para eso para otras cosas. Es decir, hubo un desvío de la provisión. Es decir, no llegó a donde tenía que llegar. Y entonces se quedaron ahí los puentes a medias. Y dices, es que es peor un puente a medias que nada. Pues así ocurre a veces, que ¿por qué no llega la gracia de Dios hasta el resto de la sociedad en la que vivimos? Porque tenemos el grifo cerrado. Y ni nosotros somos beneficiados por la gracia de Dios, porque es más bienaventurado dar que recibir, ni la sociedad en la que vivimos recibe la gracia de Dios, sino que hay mucha gente que vive esclava del diablo, viviendo en pensamientos inicuos y que no entienden que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución que ellos. ¿Pero por qué? Porque el grifo está cerrado. Estaba yo diciendo antes, ¿no?, que vamos a tener unos estudios, a ver cuánta gente viene. No, es que yo estoy cansado y tal, no sé qué, imagínate, tal. Es que no siento yo ese llamado porque... Qué bueno que podamos decir gracias, Dios, por tu don inefable. Porque no quiero cerrar yo el grifo. Quiero que la gloria de Dios se manifieste y que su gracia sobreabunde en medio nuestro. Porque eso es lo que Dios quiere. Y yo cuando me encuentro a cristianos que son incapaces de solucionar sus conflictos personales, digo, ¿por qué pasa eso? Cuando la palabra de Dios nos quiere hacer libres, cuando Dios quiere que tengamos la potencia de su gracia en nuestras vidas, ¿dónde está el problema? Cuando Dios quiere que nuestras vidas sean vidas ejemplares, ¿por qué no es así? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está? Se fueron todos, ya no oigo ni un susurro. ¿Dónde están? Físicamente están, pero... Tenemos un Dios de poder, de autoridad, de gracia. Mira, esta mañana leía en un artículo, ¿no?, que hablaba precisamente de eso, ¿no?, de teniendo todas las posibilidades de la verdad de Dios para nuestra vida. Resulta que la gente está más preocupada en ver televisión, en seguir redes sociales, que en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios compromete. Yo no sé si tú lees la palabra
Claro, yo sé que hay personas que leen la palabra y por eso Jesús, a alguien que le preguntó, le dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo te acercas tú a la palabra de Dios? Algunos se acercan a la palabra de Dios para buscar justificación a sus actitudes. Y mira que rebuscan y al final hallan excusa. Pero eso no manifiesta la gloria de Dios. Otros se acercan a la palabra de Dios simplemente para alcanzar mayor conocimiento. Y hay personas que están muy interesadas en saber dónde iba la mesa de la proposición en el templo. Algo interesantísimo. Y yo digo, es verdad, puede ser interesante, pero una vez que hayas arreglado los problemas vitales de tu vida y de tu corazón, ¿verdad? Una vez que tú tienes tal dominio propio, tal gracia, tal abundancia de los dones de Dios en tu vida, que ya te puedes preocupar de ese tipo de cosas. Pero, no, y oye, ¿cómo era el velo del templo? O la forma de los querubines, o yo qué sé, y cosas súper interesantes. Pero bueno, eso es como visitar el Museo Británico, que es interesante, pero que no cambia el corazón de las personas, ¿verdad? Sin embargo, cuando alguien se acerca a la palabra de Dios con el ánimo de ser transformado, de ser instrumento de Dios, de escuchar la voz de Dios para uno mismo, entonces las cosas son diferentes. Cuando alguien viene a una predicación y dice, no, es que a mí me gusta este hermano cómo predica, y no te interesa lo que predica, es que suena bonito, ya, pero ¿y eso cambia tu corazón? Es decir, te confronta con tu propia realidad personal. Ya, pero es que yo no quiero que me lean la cartilla, yo quiero que me pasen la manita por la espalda. ¿Cómo lees? ¿Cómo vienes? ¿Cómo te enfrentas a la palabra de Dios? Y que nadie me diga que he hecho mal, porque me enfado. ¿Con quién? ¿Con el que te lo dice o contigo mismo? Tenemos toda la gracia de Dios para nuestras vidas. Pero, ¿y el grifo? ¿Está abierto o está cerrado? No me lo digas, demuéstramelo. Y qué bueno que seas un chorro de vida, que de ti salga el ánimo, la actitud de servicio, la entrega, la dedicación, la buena palabra, ¿verdad? El entusiasmo. Esa superabundante gracia de Dios en ti que rezume por todos tus poros, que salga como una realidad y que produzca un olor del conocimiento de Dios que sea manifiesto a los demás. Amén. Dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, o en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, luego seguimos leyendo. A mí me anima a leer esto. Pablo les decía a los hermanos en Éfeso que ellos habían sufrido un cambio de vida. Estabais muertos. Y cuando alguien dice, estabais muertos, ¿qué quiere decir? Que ya no lo están. Estabais esclavos de vuestros delitos y pecados. Y dice, ahora hay liberación en la vida. Qué bueno que alguien pueda valorar lo positivo que Dios está haciendo con su vida. Y decir, ¿cómo me vas a llamar a mí desgraciado? Cuando yo era así y en mi vida ha habido una transformación que va cambiando mi vida de una forma evidente y que ahora soy mejor de lo que era. La gracia de Dios está sobre mí.
No sé si te sientes identificado. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Así que hay por lo menos un grupo ahí en la iglesia en Éfeso que habían vencido sus carnalidades y que lo que antes era una evidencia en su vida ahora ya no existía. Habían superado sus pecados y eso se llama santificación, porque antes caían en cosas que ahora tienen superadas. Yo no sé si esto ocurre en tu vida. Bueno, hay alguno, con poco entusiasmo, porque dices, es que, sinceramente, si yo veo la obra que Dios ha hecho con mi vida, yo estoy contento, porque Dios ha transformado mi vida. Bueno, gloria al Señor. Aunque solamente os animáis por mí, está bien, sería mejor que os animéis por vosotros, porque Dios ha transformado vuestras vidas. Aleluya. Y qué bueno que podamos decir, entonces no soy tan desgraciado como pensaba. Lo que pasa es que tengo el grifo a medias, pero Dios ha demostrado que Él es capaz de transformarme. ¿Y por qué no a más? Porque algunos dicen, Señor, hasta aquí. Ya soy suficientemente santo, ya estoy suficientemente limpio, ya he crecido todo lo que quería crecer. Y qué bueno que tú digas, no estoy conforme, estoy agradecido, estoy gozoso, pero quiero más, quiero crecer más, quiero ser más usado por Dios, quiero que Dios se manifieste con más fuerza en mi vida y que yo pueda ser instrumento para que otros tengan la gracia de Dios en sus vidas también. Sí, antes estábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que el apóstol Pablo estaba llamando a estos hermanos y diciendo, vosotros ya no sois hijos de desobediencia. Es decir, no se manifiesta en vosotros la rebeldía, sino que ahora sois hijos obedientes. ¿Y quién es el obediente? Aquel a que el Señor le dice, ve a trabajar a mi viña, y aunque pone reparos, al final va. Y hace lo que su padre le estaba pidiendo. Ese es el obediente. Y el que no obedece sigue siendo hijo de desobediencia. Pero parece ser que aquí había personas que habían aprendido a ser obedientes. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que dice que cuando alguien hace la voluntad de su carne y de sus pensamientos, es hijo de ira. Lo mismo que los demás. Cuando lo que a uno le guía es sus propias intenciones personales, entonces no vive en la gracia de Dios. Yo sé que hay muchos que dicen, mira, ¿qué gano yo haciendo esto? ¿Qué ganas tú? El ser instrumento de Dios, ¿qué ganas tú? El conseguir que haya personas que reciban bendición, ¿qué ganas tú? No te das cuenta de lo que estás ganando. Ya ganaste mucho, porque es más bienaventurado dar que recibir, porque uno tiene para dar. Ya es bastante. Pero el propio hecho de poder estar bendiciendo a otros, ¿qué ganas tú? ¿Me preguntas qué ganas tú? Cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, que estás reflejando la naturaleza de Dios en tu vida, en esa generosidad. Ya lo has ganado. Ya estás en esa ganancia. Qué privilegio poder ser usado por Dios para llevar paz a otros. Bienaventurados los pacificadores. Qué bendición poder ser instrumento de Dios para
reafirmar la verdad de Dios en los corazones de otros, porque eso reafirma también tu fe en el Señor. ¿Qué ganas tú? No me lo preguntes, vívelo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y hoy también leía eso. No se predica mucho la salvación por gracia. ¿Por qué? Porque no da rédito a la institución, sino que da la gloria a Dios. Bien. Nos dio vida, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a hablar en este texto que la gracia de Dios es abundante en riquezas. Así que la Iglesia no puede ser algo mediocre, que anda en mediocridades, a medias tintas, sino que tiene que tener esa gracia de Dios. Y cuando nosotros limitamos la obra de Dios, nos volvemos mediocres. Volvemos a tener el grifo nosotros medio cerrado. Así que abramos el grifo bien, ¿verdad? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hace un tiempo un hermano que me dijo, mira, yo considero que tú vas sobrado por la vida. Yo sé que hay una mala acepción de esa palabra, pero qué bueno que tú vayas sobrado por la vida, que tengas gracia en demasía. Es un problema porque es una responsabilidad no hacer mal uso de la gracia de Dios, pero qué bueno que tú tengas gracia abundante sobre ti, ¿verdad? Y que no tengas que venir a decir, hey, es que necesito que oren por mí. Todos necesitamos que oren por nosotros, en cierta medida, pero qué bueno que tú puedas decir, yo puedo orar por ti. Es decir, no es que necesito que tú ores por mí, sino que yo puedo orar por ti, porque la gracia de Dios sobreabunda en mi vida. Yo puedo ayudarte, yo puedo bendecirte, porque de gracia, del trono de gracia recibo para dar. Hace unos días alguien me decía eso, mira, algunos os acercáis a Dios para buscar, para dar, para tener, y otros solamente vienen a la iglesia a chupar de lo que otros tienen, y dice, bueno, seguiremos ayudando al que no tiene, ¿verdad? Pero qué bueno que en lugar de depender de la ayuda, tengas la gracia de Dios para ayudar a otros. Amén. Y en lugar de estar en una posición vergonzosa, estés en una posición gloriosa. Y qué bueno que le pidamos a Dios, Señor, dame gracia, dame de tu gracia, porque tú tienes tanto para dar. No seamos mediocres, ¿verdad? Ni estemos en tibieza, ni en debilidad, sino fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Amén. Dios ha preparado las buenas obras para que andemos en ellas. Y dice, sí, Señor, está bien, pero ¿y cómo lo hago si no tengo medios? Y el Señor te dirá, ¿cómo?
Si no tienes medios, ¿a quién se los vas a pedir? Y vamos corriendo ahí al ayuntamiento a pedir los medios, al asistente social. O vamos al trono de la gracia. Señor, ayúdame. Dame para ayudar a otros también. Que tenga abundante para bendecir a los que no tienen. Y para que ya en lugar de estar en una situación, en una posición vergonzosa, esté en una posición de gloria. Mira, Daniel y sus amigos iban en una condición vergonzosa, llevados cautivos por Babilonia, a Babilonia, a la ciudad de Babilonia. Y ellos llegan allí y son llevados cautivos a una situación que no era de privilegio, aunque ellos vivían en una situación privilegiada. Y le piden a quien les está guardando gracia para que no fueran contaminados con la comida del rey. Contaminados con la comida del rey, con el privilegio de la comida del rey. Y ellos preferían tener la llenura de Dios. Y estos hombres tuvieron que enfrentar situaciones difíciles, pero fueron hallados siempre mejores que todos los demás. ¿Por qué? Porque buscaban la gracia de Dios. Y ahí tienes a Misael, a Azarías y Ananías, llevados al horno de fuego y echados en el horno de fuego, y salieron de allí ni olor a humo. La gracia de Dios estaba sobre ellos, porque ellos dependían de la gracia de Dios. Y al propio Nabucodonosor le dijeron: sepas que nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego. Y si no lo hace, nos va a dar igual, porque no vamos a dejar de honrarle. Y nadie quiere entrar en el horno de fuego, pero sí salir de él, ¿verdad? Para salir hay que entrar. Yo quiero la gloria de la salida, pero no el reto de la entrada. Pero Daniel también se encuentra con una ley injusta. Nadie puede hacer una petición en los próximos 30 días. Y él dice: ¿cómo no? Yo voy a seguir acercándome al trono de la gracia de Dios. Lo echaron al foso de los leones. Y allí aparece el rey. Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿pudo tu Dios librarte de las fauces de los leones? Sí, rey, vive para siempre. Claro. Pero no te alegres tanto por lo que le ocurrió a Daniel, sino como lo que ocurre en tu vida. Claro, ese es el punto. Decir, no soy un desgraciado. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, para mi vida. Y yo tengo que vivir en esa realidad de la gracia de Dios. Y si no la tengo, ¿por qué es? Porque tengo el grifo cerrado. ¿Te imaginas meterte en la ducha y no abrir el grifo? ¿Cuántas horas tienes que estar allí para lavarte si no abres el grifo? Algo tan sencillo. Qué bueno que puedas ser mojado por la gracia de Dios. Que te inunde, ¿verdad? Gloria al Señor. Y hemos visto a Daniel y a sus amigos. Y nos gozamos de que Dios haya derramado su gracia sobre ellos, ¿verdad? El apóstol Pablo cuenta un testimonio personal en 2 Corintios 12.
Y en los versículos 7 al 9, él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, vive en mi gracia. Es muy fácil vivir sin problemas. Cuando todo sale bien, cuando todo va bien, cualquiera puede vivir. Y le pedimos a Dios muchas veces eso, Señor, no quiero problemas, no quiero dificultades, quiero que todo me salga bien, que todos los días sean primavera. Sí, claro. Que todo sea bonito, que todo el mundo me abrace y todo el mundo me quiera y me ame y que nadie me cree conflictos ni problemas y que todo sea maravilloso. Di ya, pero entonces lo que va a ser el paraíso, lo que fue y lo que va a ser la vida eterna, yo quiero vivir en un mundo donde no hay maldad, donde no tengo que protegerme de nadie. Y el Señor te dice, mira, ese es el mundo de Yupi. Jesús oraba en el Getsemaní y él le decía al Padre, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y entre otras cosas porque la Iglesia tiene que ser testimonio al mundo. Y es muy fácil cuando las cosas van todas perfectas, pero cuando hay dificultades es donde se ve la diferencia entre el que tiene a Dios y el que no le tiene. Y ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Lo que nos hace distintos. El escritor de Eclesiastés, él decía que llueve sobre justos e injustos. Y algunos dicen, es injusto que haya personas que maldicen a Dios y les van las cosas bien. Sí, bueno, ya les llegará su situación, su juicio. Ya tendrán su cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, no van a ser quitadas las dificultades. El barco marinero se ve cuando hay tempestad. Hay barcos que solamente pueden andar por río, porque en cuanto hay una olita, ya no pueden navegar. Pero el barco marinero es aquel que navega en mitad de la tempestad, que sube las olas y las cruza y que sigue adelante en mitad de las situaciones difíciles. Y el cristiano tiene que ser así. Por eso el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para que puedas vencer cualquier situación que venga en tu vida. Y entonces, ¿por qué a veces somos derrotados? Está el grifo cerrado, no hay gracia, no hay bendición, no hay respaldo de Dios. ¿Por qué? No, Dios me ha desechado. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Por qué a veces no tenemos gracia? Porque no la buscamos. Señor, ayúdame. O porque esperamos una gracia diferente a la que nos dan. Señor, derrama de tu gracia sobre mí. Qué bueno que podamos acercarnos hoy al trono de la gracia. Gloria al Señor. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4 y versículos 14 al 16.
Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús dice, ya, es que Él era Dios, Él tenía ventaja. No, perdona. El texto dice, según nuestra semejanza. Jesús demostró que se podía vencer al pecado. En Jesús se manifiesta que se puede vencer cualquier debilidad que haya en nuestras vidas. Él tuvo el privilegio de usar de la gracia de Dios para evitar que en su vida hubiera ningún desliz y entonces poder presentarse como cordero sin tacha, sin pecado en el sacrificio final. Dice la palabra que acabamos de leer que Él fue tentado ¿en qué? En todo. Igual nosotros no somos tentados en todo. Somos tentados en parte. En 1 Corintios dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación la salida. Y la gracia de Dios nos puede evitar cualquier ventaja del enemigo en nuestra vida. Por mucha ventaja que tenga exteriormente, no tiene por qué tenerla interiormente. Y qué bueno que hoy nos acerquemos. ¿Cómo hay que acercarse al trono de la gracia? Confiadamente. Santiago dice que no piense que el que se acerca dudando reciba algo. Porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, no sé si quieres... Aquel ciego le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué es lo que Jesús respondió? Sí quiero, como en la boda, ¿verdad? Sí quiero, claro que quiero. Quiero bendecirte, quiero ayudarte, quiero fortalecerte. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero falta una cosa, que me pidas ayuda, que te acerques a mí y que vivas en mi gracia. Los católicos dicen que la gracia de Dios es estar libre de pecado, y por eso uno se tiene que confesar constantemente. La gracia de Dios es vivir en victoria. La gracia de Dios es tener el respaldo de Dios en tu vida. Y qué buena sensación tiene uno cuando se siente respaldado por Dios. El apóstol leímos al principio que decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y él abrió iglesias, libertó esclavos del pecado, cambió vidas, transformó corazones. Pudo tener la gracia de testificar delante de César. Porque me es necesario que me des testimonio delante de César, le dijo el Señor. ¿Lo consiguió? Seguro que sí, ¿verdad? Pablo fue a dar testimonio de Jesús al César. Igual que José obtuvo la confianza de Faraón. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti, verdad? ¿A dónde puedes llegar en la gracia de Dios? Y qué bueno que puedas llegar a decir, Señor, nunca imaginé que podría llegar a ser lo que hoy soy. Así que sigo sin imaginar,
a dónde tú me puedes llevar, hacer llegar a ser. ¿Dónde está la limitación? En nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, como dice, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé si tú necesitas de Dios hoy, pero qué bueno que ahora tengamos un tiempo en el que nos podamos acercar al trono de la gracia. Juntos podemos, si quieres, pedirle a Dios que nos dé de su gracia. Yo te invito a que te pongas de pie para hacerlo. Alguno puede decir, yo no necesito nada de Dios, yo estoy bien, quédate sentado. Alguno puede decir, yo no creo que Dios pueda ayudarme. O yo no creo que Dios quiera ayudarme. Quédate sentado. Yo no quiero que Dios me ayude. Quédate sentado. Señor, necesito y quiero que me des de tu gracia, que me abras puertas, que me ayudes a solucionar los conflictos que tengo en mi casa. Señor, que limpies mi corazón y que me ayudes a cambiar mis conflictos internos. Yo qué sé, tú sabes. Tú fíjate que en lugar de pedir la lista de la compra, con pedirle una cosa es suficiente. Señor, y queremos acercarnos ahora con confianza, Señor, sabiendo que tú nos oyes, a tu trono en esta mañana de domingo, sabiendo que has sido fiel con nosotros hasta ahora, Señor, y que no tenemos ninguna duda en que tú puedas seguir siéndolo. Y queremos acercarnos primeramente pidiéndote perdón por nuestra autosuficiencia, por impedir que tú nos ayudes, Señor, a lograr aquello que tú tienes preparado para nosotros. Señor, y te pedimos hoy, Señor, ayuda, gracia de tu parte a nuestras vidas, Señor. Señor, socórrenos, Dios mío, en nuestros conflictos personales internos. Señor, en nuestros conflictos de relaciones, Señor, de los unos con los otros. Señor, socórranos, Señor, en las situaciones que como iglesia padecemos. Señor, derrama tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor. Fortalécenos como personas, Señor, como hijos tuyos, Señor, como cuerpo, Señor. Y te pedimos gracias, Señor, por este país en el que estamos, Señor, que vive de espaldas a ti, Señor, pero que necesita de ti urgentemente, Señor. Danos gracias, Señor, para que podamos llevar el convencimiento de tu verdad, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor, por aquellos que se están perdiendo cada día, Señor. Señor, danos ánimo y danos fuerza, Señor. Señor, y levántanos de la desidia, Señor, de la impotencia, Señor, de la incapacidad, Dios mío. Y ayúdanos, Señor, a poder ser instrumentos tuyos, Señor. Señor, como estos hombres de los que hemos hablado esta mañana, Dios mío. Que podamos, Señor, así, Señor, ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. Señor, pedimos de tu gracia, Señor, de tu respaldo, Señor, de tu unción, Señor, de tu renuevo, Señor. Señor, llénanos de tu gozo, Señor, de tu entusiasmo, Señor. Manifiesta tu amor en nuestros corazones, Señor. Que podamos así seguir creciendo, Señor, y venciendo, Señor, manifestando tu amor y tu misericordia, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.